Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Solo saber si se escucha. Sí, escucho. Bueno, sí. Gracias. Gracias por sumar. Pues vamos a dar tiempo a otros minutitos, a ver si alguien más se nos une en este aquelarre ubicuo. Va, hago una voz como de llamada de teléfono antiguo. Bienvenidos a esta línea. Ay, disculpa. Sí, bueno, sí. Pues no sé si la lluvia agarró a mucha banda y por eso como que nadie contesta. Pero pues yo creo que podemos aventarnos. Ahí voy. Me dice si hago la voz más. Pues no sé. Ahí me dirás tus comentarios. Ahí te leo. Ah, perfecto. Mira, alguien más. Mm. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, María Amparo. Buenas noches. Qué gusto que sumas. Vamos a dar un minutito más para ver si alguien más se nos une e iniciar con la lectura. Gracias por estar acá. Gracias, Nat. Aquí estoy ya, aquí, echándole ganas a todo. Me encanta. Qué bueno que aquí seguimos, aunque sea de manera virtual, acompañándonos. Perfecto, perfecto. Y bien, demos un minutito. Sigo compartiendo en un grupo más. Mm, Pero bueno, creo que ya es momento de que también arranquemos. Como que no veo que alguien más se nos vaya a sumar. Como acá sí llovió fuerte, quién sabe si logren llegar a tiempo. Ahí sí ven bien la pantalla. Bueno, igual voy a arrancar. Nos quedamos en el presente globalizado. El presente globalizado, marcado por las tendencias sincréticas de autoayuda y de autoconocimiento, y aquí el auto, a diferencia de en la autogestión anarquista, hace referencia a la propia persona. No tiene en general alcance ni vocación colectiva. Gira en torno a la esfera individual. Los ritos cotidianos en comunidad de las religiones institucionalizadas se sitúan en el pasado. La salvación la salvación pasa a ser la superación y no es un camino convenido por quienes profesan la misma fe, hacia una eternidad compartida junto a un Dios o a unas deidades comunes. El proceso es ahora adaptable y compuesto por diversas opciones que no se declaran incompatibles entre sí. Por fortuna, se superan aquí las guerras de religión y los infiernos para los infieles. De un momento vamos a... Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Bardo.
Acabamos literalmente de Hola, iniciar. buenas noches. Hola, qué bueno que pudiste fumar. Gracias. Vale, pues retomo. Nos quedamos... Bueno, voy a retomar desde aquí y listo. El proceso es ahora adaptable y compuesto por diversas opciones que no se declaran incompatibles entre sí. Por fortuna, se superan aquí las guerras de religión y los infiernos para los infieles. Pero sobre todo, es en muchos casos un proceso personal, individual. Las almas o diferentes versiones trascendentes de los seres humanos se conectan entre sí en otras dimensiones para formar un todo armónico. Pero para llegar a esa cota de perfección, he de concentrarme en mi interior, porque mis problemas proceden de mi falta de convicción, desarrollo espiritual, fe en mis capacidades. No es el mundo, sus injusticias, desigualdades, privilegios, opresiones y violencias lo que me impide desarrollarme. Ni es una conexión tangible y colectiva entre las personas en este universo cercano y real, ni la solidaridad y la lucha por la justicia lo que me puede salvar. Las consecuencias de esta deriva las recogen muy bien Mónica Cornejo y Maribel Blázquez. Un momento. Ay, caray. Hola, buenas noches, bienvenido. Ahorita, en un momento voy a retomar la lectura. Ok, retomo desde... Las consecuencias de esta deriva las recogen muy bien Mecánica Cornejo. No, perdón, Ménica. Ménica Cornejo y Maribel Blázquez. Como ha señalado Eva Illouz en La salvación del alma moderna, la cultura terapéutica de la autoayuda, la espiritualidad terapéutica contemporánea, se ha constituido como el reservorio ideológico y de sentidos del capitalismo, penetrando con fluidez en las políticas empresariales, para las que la meditación, especialmente en la forma de mindfulness, resulta una propuesta eficaz, rentable, frente a los problemas de estrés y los síndromes de burnout de los trabajadores, en detrimento de las mejoras en las condiciones laborales. En una dirección similar apuntaba Nina Papalini al afirmar que en términos de la acción social, de la movilización colectiva o de los reclamos sindicales, este tipo de discurso tiene un efecto desarticulador. Los años 90 son un momento de consolidación de la retórica de la autoayuda y de la generalización de una cultura terapéutica que resulta condición necesaria para un modelo sociopolítico neoprudencialista. Wow, a ver, déjenme apunto eso. Neoprudencialista, que delega la obligación de autocontrolarse y autosostenerse en el propio sujeto, en su Selling Spirituality, The Silent Takeover of Religion, Jeremy Carret y Richard Ring, nos muestran cómo el pensamiento New Age encaja especialmente bien en los círculos empresariales porque es ecléctico y flexible, porque su énfasis sobre el desarrollo personal concuerda con el auge de los soft skills como el liderazgo, la intuición, la visión, etc. Y además, la idea de la transformación personal, central en el pensamiento New Age, encaja también con las necesidades empresariales de adaptar la fuerza de trabajo a las demandas cambiantes del mercado. De ahí que estos autores lleguen a afirmar que la espiritualidad se ha convertido en una religión genéticamente modificada, el aditivo alimentario que hace el neoliberalismo más agradable al paladar. La idea de que puedes hacer cualquier cosa si te lo propones culpabiliza y somete a una angustia obscena, por innecesaria a quien interioriza ese mensaje y ha de enfrentarse después a la realidad, al hecho de que el azar, la desgracia y el contexto personal, socioeconómico y político interpretan un papel protagonista en la existencia, porque entonces, si no has alcanzado las metas que perseguías o tu vida no es como la habías soñado, la culpa es tuya. Pero, además, ese mensaje constituye la base de una ideología y de un auténtico sistema económico y de dominación. Es el elemento fundamental del sueño americano, un mito que disecciona Noam Chomsky en su recomendable Requiem por el sueño americano,
que se apoya en la prosperidad relativa que alcanzaron las familias y personas migrantes europeas que llegaron a Estados Unidos de América en el siglo XIX. Déjenme apunto lo del Requiem por el sueño americano. Ahí está. Respecto a la situación de miseria y la falta de libertad que vivían en sus países de origen, que permitió, por primera vez en la historia, que muchas personas de extracción humilde llegaran a estratos socioeconómicos más elevados en una sociedad con tan poca seguridad y protección como la que dejaban atrás, aunque con más oportunidades. En un momento. Admitir. Bienvenido, adelante, buenas noches. Lectura. Nos quedamos con más oportunidades. Pero esas circunstancias coyunturales favorables desaparecieron hace un siglo. La movilidad social de la ciudadanía norteamericana es ahora muy baja, aún más que la de las sociedades europeas. La desigualdad es brutal. Un porcentaje desmesurado de los recursos económicos, sobre todo de los medios de producción, está concentrado en poquísimas manos. Pero para mantener vivo el mito, el sueño, que por cierto se exportó a gran parte del mundo, funciona un aparato de propaganda a todos los niveles. Las ideas New Age de crecimiento personal, de autoconocimiento, legítimas y emancipadoras en su versión original, se alinearon muy pronto con esa necesidad del sistema y han ido adaptándose a los cambios. En este momento, con las transformaciones sociales asociadas a la era digital hiperglobalizada, los mecanismos que han aparecido son todavía más aterradores e incontrolables y resultan especialmente relevantes aquí porque tienen que ver con la comunicación y las relaciones interpersonales, como refleja Chomsky. Hay movilización de activismo, pero en direcciones muy autodestructivas, tomando la forma de odio e ira desenfocada, ataques de unos contra otros, sobre todo contra los más vulnerables, actitudes realmente irracionales, gente que se moviliza en contra de sus propios intereses, literalmente en contra de sus propios intereses, apoyando a figuras políticas cuyo objetivo es perjudicarles en la medida de lo posible. Estamos viendo esto justo enfrente de nosotros. Miras la televisión e internet, lo ves todos los días. Eso es lo que pasa en casos como este. Es corrosivo para las relaciones sociales, pero esa es la cuestión. La cuestión es hacer que la gente se oye ese tema, que cuide solo de sí misma y que no haga nada por nadie más. Así, en el ámbito relacional, las implicaciones van probablemente en la misma línea. Poner el foco de la potencialidad del desarrollo vital y de la culpa cuando la expectativa no se cumple en el individuo, en uno mismo o en una misma, conduce a modelos de vinculación que cubren perfectamente las necesidades de adaptación de la oferta a la demanda, que no cuestionan las relaciones de poder, sino las capacidades individuales. En definitiva, planteamientos en los que las personas se conectan y que se funden en una relación han de fluir. El problema es que las cosas siempre fluyen en el mismo sentido. Todo fluye de arriba abajo. Nada fluyó nunca al revés. ¿Alguien quiere continuar la lectura de El misticismo y el dogma a las brujas y la poesía? ¿Alguna manita arriba? Digo, si no, pues ya, yo sigo. A ver. Entonces me sigo. Pero el misticismo esotérico, individualista y globalizado de la New Age, pese a haber triunfado sin duda en las sociedades occidentales, no es el único camino que el pensamiento humano ha abierto más allá del racionalismo. Unos personajes de los que se está haciendo recientemente una relectura emancipadora, asociativa y llena de fuerza son las brujas, escribe Céline Yassar. Las brujas no necesitan un príncipe para rescatarlas. El poder de sus hechizos y su magia es suficiente, y cuando es necesario también pueden confiar en sus hermanas. Muchas brujas deciden reunirse en cuevas, que son como una segunda familia, un círculo de confianza, que crea no solo una magia poderosa, sino también una comunidad fuerte.
Otras deciden no unirse a un aquelarre, pero se reunirán con más brujas socialmente. Participarán en foros o asistirán a talleres. A pesar de ser una religión misteriosa, la brujería da la bienvenida a todo el mundo, sin importar raza, género o la orientación sexual. El compromiso es lo único que se requiere. Voy a hacer un screenshot de esa parte en un momento. Gracias por su paciencia. Listo. Okay. Centrado en las mujeres como colectivo sometido a la presión del patriarcado. Este paradigma, a medio camino entre la travesura simbólica y la reivindicación radical, pretende contribuir a la superficie de factores de opresión como los estereotipos físicos y de género, las exclusiones, la obligación de adaptarse a las expectativas, el aislamiento y la competencia entre iguales. Mientras que una princesa suele nacer en el privilegio, una bruja pasa por diferentes desafíos y demuestra su valía para dar forma a su vida. Lo que mejor define a una bruja es probablemente la determinación de seguir su propia voluntad, un rasgo que puede convertirla en un objetivo porque desafía el status quo y desencadena todas las inseguridades de algunos hombres. Las brujas fueron apedreadas, fueron colgadas, fueron procesadas, estaban en la marginalidad social. Por lo tanto, decir soy una bruja, es decir, tengo el valor de estar al límite. Otros itinerarios intelectuales que pretenden ir más allá de lo estrictamente racional y observable. Denme un momento. Bien. Disculpe. Retomo. Otros itinerarios intelectuales que pretenden ir más allá de lo estrictamente racional y observable son la metafísica y la poesía. Son formas poco populares, seguramente porque no manejan referentes simples y no son fáciles de expresar mediante mensajes cortos y autocontenidos. La idea de que la belleza del universo físico y de nuestro mundo de emociones compartidas reside en que podemos descubrirlos desde la humildad y la honestidad intelectual no es fácil. De convertir en titulares de un artículo de magazine con cubiertas de papel cuché o en frases cautivadoras en una contraportada de libro de bolsillo con colores vivos. Porque la estética, la inspiración poética, la búsqueda del ser, la exploración de la conciencia, la fascinación al observar y aspirar la esencia destilada de los sentimientos que nos unen, las emociones que nos estremecen y nos hacen amarnos, todo eso es el alma. La espiritualidad que yo entiendo es esa en la que el misticismo es poesía, donde lo divino procede de la inspiración y no de la revelación, donde el pensamiento se confunde con la pasión y la filosofía con el arte, donde no hay venta de parcelas en el paraíso ni pisos piloto de promociones con primeras calidades de karma y energías trascendentes. Sin embargo, esa mirada más allá de lo empírico, que lo complementa y enriquece, se ha quedado en los márgenes de la modernidad. Reivindico desde aquí esas otras ventanas abiertas al infinito. Nada nos impide volar, pero volemos alto, ayudándonos mutuamente para descubrir el rumbo sur, en bandada o en desbandada, aleteando o planeando, pero no en formación ni en un timorato vuelo rasante. Y no hace falta inventarlo todo. Existe pensamiento trascendente más allá de la Biblia, el Tanaj, los cánones budistas, el Corán o los Vedas, y más allá de Coelho, Osho, Jodorowsky, Bucay y Chopra. El astrofísico y gran comunicador Carl Sagan escribió: uno de los grandes principios de la ciencia es: desconfía de los argumentos que proceden de la autoridad. Desde luego, los científicos, siendo primates y dados por tanto a las jerarquías de dominación, no siempre siguen este principio. Demasiados argumentos de este tipo han resultado ser tremendamente erróneos. Las autoridades deben demostrar sus opiniones como todos los demás. Esta independencia de la ciencia
Su reluctancia ocasional a aceptar la sabiduría convencional la hace peligrosa para doctrinas menos autocríticas o con pretensiones de certidumbre. Espíritu viene de la palabra latina respirar. Lo que respiramos es aire, que es realmente materia por sutil que sea. A pesar del uso en sentido contrario, la palabra espiritual no implica necesariamente que hablemos de algo distinto de la materia, incluyendo la materia de la que está hecho el cerebro. La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, sino que es una fuente de espiritualidad profunda. Cuando reconocemos nuestro lugar en una inmensidad de años luz y en el paso de las eras, cuando captamos la complicación, belleza y sutileza de la vida, la elevación de este sentimiento, la sensación combinada de regocijo y humildad, es sin duda espiritual. Así son nuestras emociones en presencia del gran arte, la música o la literatura, o ante los actos de altruismo y valentía ejemplar como los de Mahatma Gandhi o Martin Luther King. La idea de que la ciencia y la espiritualidad se excluyen mutuamente de algún modo presta un flaco servicio a ambas. En la misma línea escribía el premio Nobel de Física de tan brillante genio como sorprendente biografía Richard P. Feynman. La misma emoción, el mismo respetuoso temor, el mismo misterio vuelve a aparecer una y otra vez cuando miramos algo con suficiente profundidad. Y con el mayor conocimiento llega un misterio más profundo y maravilloso, que nos incita a penetrar en él más hondamente todavía, sin sentir jamás el temor de que la respuesta puede resultar decepcionante. Con placer y confianza damos la vuelta a cada nueva piedra que nos encontramos, descubriendo lo inimaginadamente extraño, que conduce a las maravillosas cuestiones y misterios. Sin duda, una gran aventura. Es cierto que son pocas las personas fuera de la ciencia que experimentan este tipo particular de experiencia religiosa. Los poetas no escriben sobre ella. Los pintores no tratan de plasmar esta cosa tan notable. No sé por qué. ¿Es que nadie se siente inspirado por nuestra imagen actual del universo? Este valor de la ciencia no ha sido cantado por los bardos. Sobre este tema tenemos que conformarnos con escuchar no una canción o un poema, sino una conferencia vespertina. Tal vez una de las razones de este silencio es que se tiene que saber leer la música. Por ejemplo, un artículo científico puede concluir que el contenido de fósforo radioactivo del cerebro de la rata disminuye a la mitad en un periodo de 2 semanas. ¿Qué significa eso? Significa que el fósforo que está en el cerebro de la rata, y también en el mío y en el tuyo, no es el mismo fósforo que estaba ahí hace 2 semanas. Significa que los átomos que están en el cerebro están siendo reemplazados. Los que antes estaban ahí se han ido. Así que, ¿qué es esta mente nuestra? ¿Qué son estos átomos con conciencia? Parte de lo que comimos la semana pasada. Y aún así recuerdo lo que estaba pasando por mi mente hace un año. Una mente que hace mucho ha sido reemplazada. Observamos que lo que yo llamo individualidad es solo un patrón o una danza. Eso es lo que significa descubrir cuánto tiempo tardan los átomos del cerebro en ser reemplazados por otros átomos. Los átomos entran a mi cerebro, bailan una danza y luego salen. Siempre hay átomos nuevos, pero siempre bailan la misma danza, recordando la danza de ayer. Shelley, el poeta romántico inglés expulsado de Oxford en 1811 por su obra La necesidad del ateísmo, déjenme también le tomo foto a eso, La necesidad del ateísmo, y conocido por los escritos poéticos como La máscara de la anarquía, que no pudo ver publicado durante toda su vida y que contiene probablemente la primera expresión moderna de la idea de resistencia no violencia, escribió líneas como estas en su himno a la belleza intelectual, que demuestra que la fascinación no ha de trascender a lo humano para ser cautivadora y poética. Ninguna voz de un mundo más sublime ha jamás dado a un sabio o a un poeta estas respuestas. Así los nombres de demonios, espíritus y cielo quedan como testimonios de su vano intento. Frágiles conjuros que, pronunciados, no ayudan a distinguir de entre todo lo que oímos y todo lo que vemos qué es lo dudoso,
lo azaroso o lo mutable, solo tu luz, cual niebla entre montañas, o música en el viento vespertino, arranca de algún tácito instrumento, o cual claro de luna a medianoche, sosiega el sueño inquieto de esta vida. Finalmente, pocas miradas como la del gran Eduardo Galeano han colmado la poesía de espiritualidad y la espiritualidad de poesía, sin renunciar a unos reivindicativos pies pegados al suelo y dispuestos a dar patadas. En su libro Las palabras andantes se pueden encontrar muestras maravillosas de este pensamiento mágico libertario. Era Navidad y un señor suizo había regalado un reloj suizo a su hijo. El niño desarmó el reloj sobre su cama y estaba jugando con las agujas, el resorte, el cristal, la corona y demás engranajitos, cuando el padre lo descubrió y le propinó tremenda paliza. Hasta entonces, Nicole Runan y su hermano habían sido enemigos. Desde esa Navidad, la primera Navidad que ella recuerda, los dos fueron por siempre amigos. Aquel día, Nicole supo que también ella sería castigada a lo largo de sus años, porque en vez de preguntarle ahora a los relojes del mundo, iba preguntándoles cómo son por dentro. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Identidades y sensibilidades. No sé si alguien quiera leer otro ratito. Tenemos otros 10 minutos de lectura. ¿Quién dijo yo? Adelante, Eduardo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, retomo entonces. Identidades y sensibilidades. ¿Se me escucha bien a este volumen? Ustedes me dicen si no me alcanzan a escuchar. Chido. La identidad es un planteamiento que parece existir en todas las culturas, en su componente individual tanto como colectivo. Delimito quién soy mediante un nombre que me identifica y defino qué soy mediante un conjunto de herramientas y materias primas culturales que empleo para edificar ese personaje, esa ficción, esa construcción en la que me reconozco. La identidad, frente a otros elementos de la personalidad y de las relaciones sociales, como los roles, las tendencias, las orientaciones, las conductas o la expresión de nuestros pensamientos en forma de prácticas cotidianas, no se limita a definir interacciones o deseos, sino que establece un sentido, una identificación simbólica de qué soy, qué quiero ser y qué objetivo han de tener mis acciones. La identidad no es única, aunque puede existir una jerarquía entre las identidades por las que una persona o una colectividad se sientan representadas. Por ejemplo, una identidad principal y otras secundarias. En concreto, de acuerdo al influyente sociólogo Manuel Castells, por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural o un conjunto relacionado de atributos culturales al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber una pluralidad de identidades. No obstante, tal pluralidad es una fuente de tensión y contradicción tanto en la representación de uno mismo como en la acción social. Los roles, en referencia a los lugares que ocupo en la sociedad y a las tareas que me asigno o se me asignan, son el resultado de la confrontación de mi voluntad, mis deseos, mis posibilidades y necesidades con el mundo real. Son funcionales. No tienen por qué estar completamente asumidos, interiorizados e individualizados. Las identidades sí, porque otorgan una estructura al sentido, no a las funciones. Las identidades imponen una lectura de continuidad, que no constancia, temporal a lo largo de los años y una delimitación espacial, porque están acotadas por lo que identifico como mi cuerpo. Castells categoriza las identidades en términos de poder, citando, entre otras fuentes, a Foucault y Marcuse.
A veces da la impresión de estar recorriendo la urdimbre de una telaraña que se ancla a viejos muros en unos pocos salientes que visitamos una y otra vez. Las tres categorías que define son: identidades legitimadoras. Reflejan la interiorización de lo que vengo denominando normatividad hegemónica. Hacen suyo el sentido común, los valores que imponen las instituciones mediante la autoridad y dan forma a la sociedad civil. No incluyen, ni en la sensibilidad propia ni en la conciencia respecto al colectivo, una percepción relevante de ser objeto de dominación y, por tanto, no albergan propósitos de rebeldía o deseos de transformaciones profundas, radicales, de raíz. Identidades de resistencia. Revelan el discernimiento de sufrir una dominación por parte del poder hegemónico y expresan la asimilación de la disidencia. Suponen la construcción de búnkeres y atrincheramientos en sus manifestaciones individuales y colectivas para evitar la marginación, la eliminación o la reconversión forzada. Son el primer paso de la toma de conciencia a la hora de articular un movimiento que pueda llevar a la visibilidad, a la normalización y a la transformación de la sociedad y sus instituciones. Identidades proyecto. Muestran un paso más allá de la resistencia, cuando el constructo identitario pasa de la trinchera al destacamento de vanguardia. Conducen a la acción porque incluyen en su sentido y su visión la transformación social y tienen como meta la redefinición de su posición en ese nuevo orden para liberarse de vectores de dominación y desafiar los privilegios que otras posiciones detentan a su costa. Convierten los sujetos oprimidos en sujetos políticos. Lógicamente, mi intención es explorar las articulaciones identitarias de resistencia y de proyecto más relacionadas con la construcción de los vínculos. Cualquier sentimiento de autoasignación o de pertenencia social está de alguna manera conectado con la forma en que nos relacionamos, pero intentaré centrarme en los aspectos que enlazan más directamente estos sentimientos con el mundo de los vínculos personales, su influencia y su alcance. Identidades políticas. Las luchas, las políticas y las prácticas cotidianas relacionadas con la identidad se encuentran en un continuo y frágil equilibrio frente a la constatación de la interseccionalidad de los vectores de poder y dominación, la existencia de múltiples ejes de opresión que presentan interacciones muy complejas entre ellos. El reconocimiento y la conciencia identitaria son un ingrediente esencial en la reivindicación y el activismo contra una forma de opresión concreta, pero pueden convertirse en factores de división y conflicto entre los colectivos oprimidos. Charles Taylor, una de las voces clave en la filosofía política contemporánea, propone compartir el espacio de la identidad como alternativa a la exclusión democrática. Esto significa negociar una identidad aceptable o aún comprometida políticamente entre las diferentes identidades personales o de grupo que se desean o tienen que vivir. El término negociar tiene aquí un significado especial. No se trata meramente de una negociación procedimental por la cual las personas logran un compromiso imparcial. Negociar se refiere a la fusión de horizontes, un proceso de expansión y ensanche de las concepciones de participantes que estén dispuestos a abrirse a una plena relación con el otro. Esto, desde luego, no es una crítica a los procesos radicales enfocados a confrontar la opresión machista, homófoba, racista, capitalista o cualquier otra, ni ha de conducir a la desactivación de los sujetos políticos que los encarnan. Se trata más bien de problematizar lo identitario, en la línea en que la teoría queer alerta sobre los peligros de los esencialismos, el binarismo de género, etc. En su propuesta acerca de la democracia radical, Chantal Mouffe es más clara y explícita todavía. Si la tarea de la democracia radical es en verdad la de profundizar la revolución democrática y conectar las distintas luchas democráticas, esa tarea requiere la creación de nuevas posiciones subjetivas que permitan la articulación común de,
por ejemplo, antirracismo, antisexismo y anticapitalismo. Para que la defensa de los intereses de los trabajadores no se persiga a expensas de los derechos de las mujeres, los inmigrantes o los consumidores, es necesario establecer una equivalencia entre estas luchas diferentes. Solo en estas circunstancias, las luchas contra el poder se convierten de verdad en luchas democráticas. Pero en esta rueda de análisis recientes en el ámbito de la filosofía política, no se ha incardinado en ningún momento la idea de que el anarquismo es una de las identidades políticas que menos vínculos inherentes tienen con categorías como la clase, la raza, el género o el origen. En este caso, como dice Laura Portwood Stacer, se demuestra que no es necesaria la asunción de una de estas identidades como factor movilizador. El anarquismo sería una identidad desesencializada, ya que tiene que ver con la interpretación y el sentido que se le da a la realidad y con los deseos de cambiarla, más que con una identificación, un origen o una experiencia personal compartida. Son las apreciaciones las que coinciden al percibirse a través de una lente común y dan lugar a un posicionamiento puramente político. Y esa es una de las razones por las que un movimiento como la anarquía relacional, que implica elevar las prácticas cotidianas a una forma de expresión política, surge especialmente en los espacios afines al anarquismo y da lugar a la formación de identidades y sujetos políticos tan particulares. Estas prácticas y esta identidad ofrecen un sentido de acción política único en tiempos en los que las posibilidades de cambiar las cosas parecen muy cercanas. Según Stacer, ya las teóricas de la performatividad como Judith Butler plantearon que todos los tipos de identidad se apoyan en lo realizativo, pero la identidad política anarquista es un ejemplo especialmente ostensible. ¿Paro o hasta aquí va? Súper. Sí. Mientras me voy a salir porque estoy en el celular, pero voy a volver a entrar desde la compu. ¿A ti? Llegamos a la página 156. Y no sé si alguien quiera iniciar con algún comentario, si alguien quiera sumar con qué sintieron con lo que leímos hasta hoy. Digo, en lo personal se me hizo como fascinante. Aquí estamos ya iniciando ¿cómo se llama esto? Pues nuestro compartir de qué pensamos de la lectura. No sé si alguien quiera decir algo, si a alguien le gustaría comenzar. Yo en lo personal sentí como, no sé si llamarlo inspirador o como que da mucho aliento la posibilidad como de lo que sería pues como la creatividad aplicada, ¿no? A cómo nos relacionamos cuando empieza a hablar de la poesía, de la metafísica, que no son como procesos cuadrados, sino que justo dan diversidad. Y eso me pareció muy bello, la manera en la que lo redactó y cómo también empezó a hablar, bueno, pues es que ¿qué somos? Como una base de conciencia, o qué es esta conciencia que somos, ¿no? Al momento de relacionarnos con otras conciencias. Se me hizo como una reflexión muy bella, pero que también da pie a justo como cuestionarnos, bueno, ¿quién estoy siendo cuando me comparto y qué estoy eligiendo compartir? Como, pues sí, reflexiones que me parecen no solo como recientes, sino más bien humanas, o sea, como que esto no creo que deje de pasar nunca. Y me parece también muy fundamental, justo cuestionarnos. No sé si sientan ustedes algo al respecto, o con alguna otra parte del texto. Recuerden que es muy valioso lo que ustedes también piensan. Adelante. Sí, ya revelé aquí mi nombre, chale. No, prométanme guardar el secreto. No me acordé que esto está ligado a mi cuenta de Gmail y entonces, bueno, ya valió. Pero síganme diciendo Bardo, no me digan David.
No, no se crean, díganme como quieran. Sí, sobre este asunto, volviendo un poquito a lo anterior, que es justo esto de la espiritualidad, que coincido en que el autor se pone muy, muy poético de pronto ahí, está muy lindo. Se nota que le inspira el tema, ¿no? Nada más compartirles que yo la semana pasada, o sea, la sesión pasada, yo ponía en cuestión este asunto de cómo la división o la separación entre fe y racionalidad, o entre espiritualidad y racionalidad, o entre Dios, y, o sea, una idea de Dios y la ciencia como representante de la razón, etcétera, pues en realidad es una cosa que creemos que forma parte como de los legados de la modernidad, pero que en realidad es chistoso estudiarlo como históricamente, porque los autores pioneros de la modernidad no hacían esa separación. Por ejemplo, Descartes, Spinoza. O sea, esto lo mencionaba en la sesión pasada, ¿no? Y digo que es interesante estudiar históricamente eso, porque quiere decir que es más reciente. Y bueno, estuve indagando un poco sobre eso. Y menciono esto porque tiene relación directamente con lo que leímos del apartado anterior, que justo termina como cuestionando por qué separaríamos espiritualidad de racionalidad, por ejemplo, ¿no? o espiritualidad y ciencia. Creo que lo plantea más bien en esos términos. A mí me gusta plantearlo en términos también de racionalidad, porque a veces se cree que lo racional está como de alguna manera contrapuesto a lo espiritual, o a lo poético, o a lo mágico. Me explico un poco esto que veníamos leyendo. Y es interesante como cuestionar esas dicotomías, esas separaciones entre lo racional y todo lo demás que se supone que no es racional, o entre lo científico y lo que se supone que no. Porque, como digo, es algo que históricamente es resultado, o sea, bueno, no quiero extenderme demasiado, y igual no es un tema que les pueda interesar tanto, quizá. O sea, quiero decir, no les quiero aburrir, pero estuve investigando como el origen de esta separación histórica, y es muy loco que se dio así como en un contexto muy específico de una serie como de controversias en Alemania en el siglo en el siglo XIX, donde precisamente hay un autor, que es un güey que se apellida Jacobi, no me acuerdo de su nombre, un alemán, que sostiene que hace una como lectura de la filosofía de Spinoza. Esto se los juro que yo no lo esperaba, pues, donde él considera que la filosofía de Spinoza te lleva directamente al ateísmo y al nihilismo, pero al mismo tiempo es la filosofía más racional que había en esa época. Entonces, lo que ese güey termina haciendo con esa interpretación de la filosofía de Spinoza es diciendo, es que ¿saben qué? Si Spinoza nos está demostrando que el uso de la razón nos lleva a no creer en nada y nos lleva al nihilismo total, o sea, como al vacío, al sinsentido total de la existencia, eso quiere decir que la razón nos lleva a eso, y por lo tanto hay que rechazar la razón y darle un espacio a la fe, pero entendiendo que la fe es irracional. O sea, que la fe no se puede... Obviamente él se refería a la fe en un Dios trascendente, pues como la tradición judio-cristiana lo ha planteado desde siempre, ¿no? Pero entonces eso es creer en un Dios no se puede justificar por la razón, sino que tiene que haber una especie de salto de fe. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es interesante ver así como puntualmente que ese tipo de interpretaciones que separan, o sea, que consideran que la racionalidad nos lleva directamente al ateísmo, al nihilismo, a un universo mecanicista donde todo es como una máquina y no hay alma, no hay espiritualidad, etcétera, porque todo funciona como un mecanismo de relojería, por ejemplo, la famosa metáfora del universo como gran reloj. Eso fue una interpretación que además era una muy mala interpretación de parte de un güey diciendo, no, miren, ven, la racionalidad nos lleva
a algo muy horrible, al sinsentido, entonces hay que creer y hay que separar tajantemente fe y razón, ¿no? Eh, es muy loco, ¿no? Como pensar que fue una eh, interpretación de ese tipo la que luego se convirtió en una especie de como de sentido común más o menos compartido. O sea, no digo que todo el mundo lo creamos, tal vez ustedes no lo crean, ¿no? Pero esta idea de que fe y razón son cosas distintas y que la razón es puramente instrumental, es puramente como una especie de racionalidad científica, etcétera, es no sé, a mí me sorprendió mucho descubrir ese origen. Y si cuestionáramos esa dicotomía, llegaríamos un poco a eh, a un tipo de espiritualidad que no esté peleada, por ejemplo, con lo científico y lo racional. Al contrario, que encuentre espiritualidad en el propio proceso de expandir nuestra comprensión del mundo, que creo que es lo que plantea un poco acá al final este autor. Bueno, disculpen que me extendiera, pero me emocionó eso, como reconectar con ese tema. No, no te disculpes, Bardo, la verdad es que me parece importante, porque justo son cosas que de repente, pues no nos cuestionamos, ¿no? Vivimos en el ser y el deber ser, lo que debería de ser, y de repente te das cuenta que es algo que ya viene impuesto desde, bueno, no sé si el siglo XVII o desde cuándo, o sea, tendría que ponerme a estudiar, decir, ¿qué? O sea, antes no estaba separado, y justo es como, ¿cómo vuelvo a estructurar o de qué manera puedo yo reestructurar? No solo es por copiar y pegar, o sea, como lo que hace sentido de, pues de esa sustancia, lo que mencionabas, ¿no? De, bueno, esto es la única cosa, y sin que se vaya a este extremo de que, bueno, entonces lleva al nihilismo, o sea, es complejo, porque aparte veo como una cadenita que te va llevando de un autor, a otro contexto, y que de una u otra manera nos repercute hoy en día, o sea, tan así de en la forma en cómo convivimos, ¿no? En la forma con nosotros mismos y para con los demás, llámese amistad, familia, relación monógama, no monógama, o sea, y, y de repente el verlo como tan, como, creo que mencionaste una palabra importante, ¿no? Llegar como a una raíz que te diste cuenta que venía como implantada, ¿no? Dije, hoy, entonces es observar y como una posibilidad muy bella de, no sé si llamarlo como pulir o como reconocernos y decir, ay caray, creí que esto yo lo pensaba y no, o sea, esto es algo que viene desde lejos y bueno, a mí me hace como ilusión de entender un poco más, pero justo no quererlo mentalizar todo, ¿no? Sino como ser paciente, escuchar y bueno, yo valoro bastante tus palabras y claro que suman yo creo que a todos los que pues hoy también estábamos acá. Gracias. Y pues tenemos 15 minutos para seguir, no sé si quieran como comentar algo más. Yo por acá justo me queda como bueno, me gustaría compartirles como esto de profundizar, ¿no? O sea, la verdad es que se me hace muy complejo esto que lo último que menciona de las luchas, de las tareas de antirracismo, antisexismo, anticapitalismo, o sea, se vuelve como, la verdad es que de que empecé como a estudiar, ahorita te paso la voz, María Amparo. Bueno, se me hace como un montón de Sí, ideas, correcto. gracias, queriendo, pues queriendo todos estar como compartiendo y coexistiendo y de repente se ve como, no sé, por decir, justo ahorita que acaba de mencionar, no sé, feminismo, sexismo, racismo, hay un montón de luchas que de repente marea y quisiera como solo mantener un poco más de nuevo la paz, ¿no? Y bueno, cierro ese comentario y adelante María, gracias. Ay, perdón que te haya interrumpido, No, está pero bien. sí es cierto. Me llamó mucho una frase muy buena que decían individualismo. Hay sociedades que son totalmente individualistas, ¿no? Que se puede morir el de al lado y no lo sacan hasta dentro de un mes porque ya, o sea, apestaba muchísimo, ¿no? Pero hay sociedades que es, o sea, en la misma cuadra, en Estados Unidos o, por ejemplo, en Europa o Finlandia, que es totalmente muy individualista, ¿no? A mí me gusta mucho ser latina, me gusta mucho la convivencia con todos, o el bonito buenos días, ¿no? Se me hace muy padre, ¿no? Pero
también me llama mucho la atención capitalismo, individualismo, como que también ahí pega, ¿no? Y el querer ser muy capitalista, tener alcance mucho dinero, mucho poder, o personas que llegaron con pobreza a Estados Unidos y adquirieron pues el sueño americano, ¿no? También eso se me hace muy interesante. No, sí, sí, María, muchísimas gracias. La verdad es que también vemos cómo se replican justamente estos sueños. Y ahora que bueno, que lo estamos compartiendo así en conjunto, pues vemos no sé cuántas generaciones, cuántas partes del mundo afectadas como por esta cuestión, pues yo me atrevo a llamarlo capital, ¿no? Como la idea de una vida mejor. Que en unos puntos sí, o sea, al menos de menos lo que yo alcanzo a ver, bueno, como mejor educación, mejor sistema de salud, o sea, no sé, como tener un lugar donde puedas tener voto y voz, o sea, se escucha bien. Y después, no sé, o sea, cuál sería realmente la realidad de tantos contextos, también se me hace muy complejo, pero sí. Gracias por tu comentario, María Amparo. Sí, y aparte son sociedades que les piden mucho al individuo, ¿no? Es como les tasan muy duro, una vida muy, muy dura, bajo condiciones, pues que también, pues viven ellos bajo condiciones de muchísimo frío y pues muchas laralas. En otras cosas sí podrían ser mucho más libres, ¿no? Pero sí tienen también su problemática en esa sociedad. Claro, sí, 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 y creo que también aquí nos toca como observar, o sea, como, pues no sé si atreverme a ocupar la palabra privilegio, ¿no? Como decir, bueno, hay un privilegio, sé que hay gente que tiene otros privilegios, que de alguna manera nuestro contexto nos va a cegar a otras realidades. Y aquí pues nos toca, no sé si llamarlo empatizar, imaginar o ser más como, no sé si aplique la palabra otredad, decir, bueno, hay un contexto que no comprendo, pero ser como pues horizontal, ¿no? Vamos, no señalar, tampoco es mi intención como sonar peyorativo, ¿no? Es como, bueno, hay una situación que es muy compleja y de qué manera puedo ser empático, ¿no? Ujú. Ajá, sí, desde ahí. Perfecto, interesantísimo estar con ustedes siempre. Ay, muchísimas gracias, María Amparo. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues no sé si quieran sumar con algún otro comentario o hasta aquí le dejamos. Sí, yo me acordé con esto que están diciendo y ahora que mencionan lo de los privilegios, ya yo igual debrayando, ¿no? Haciendo conexiones con otras cosas. Ándale. Gracias. Justo esto de identidades legitimadoras, como el primer, eh, pues, categoría identitaria que toma de Castells o Castells, no sé cómo se pronuncia, pero cuando enlista, ¿no? Identidad legitimadoras, identidades de resistencia, identidades proyecto, perdón. Y esto de las identidades legitimadoras, que son las que internalizan la normatividad hegemónica y como que de alguna forma son como las, o sea, yo entiendo como identidades que sirven como vehículo de las estructuras de poder vigentes, ¿no? De las estructuras de dominación vigentes en una determinada sociedad. Y me hizo pensar mucho, eh, por supuesto, en el tema del privilegio. O sea, justamente las identidades legitimadoras son las que a las que se conceden, ¿no? Los grandes privilegios dentro de, porque son los privilegios son parte fundamental de la de las estructuras hegemónicas, ¿no? De una sociedad. Um, pero está muy bien, o sea, como señalar, observar que el privilegio, o sea, cuando se critican los privilegios, a veces parece que se están criticando como las personas, ¿no? Pero en realidad lo que se está criticando es que los privilegios eh, son eso, son vehículos de dominación que funcionan a partir de asimetrías
es decir, de distribuciones inequitativas de esos supuestos privilegios. O sea, son privilegios precisamente porque solo a unos pocos se les otorgan, ¿no? Se nos otorgan, porque pues todos tenemos, hay que también ser autocríticos en ese sentido. Y me acordé, en relación con todo esto, de la presentación, hay por ahí en internet, en YouTube, una presentación del último libro de Paul B. Preciado, que Paul B. Preciado pues es un filósofo español importante, y su último libro, que es, bueno, no sé si haya sacado otro más, pero hace un par de años sacó Disforia Mundi, y hay una parte muy interesante donde está hablando de este libro, en donde Paul B. Preciado explica cómo, algo así dice, los privilegios, también hay que entender que los privilegios conllevan una fuerza de normalización muy intensa. O sea, como diciendo, lo que hacen los privilegios también es normalizar a los sujetos, en el mal sentido, pues, como de aplacar lo que podría haber de potencia subversiva en los sujetos, como normalización entendida también como volverlos, hacer que nos conformemos, hacer que otros deseos que quizá tuviéramos se, se vean esto, ¿no? Aplacados o reprimidos incluso. O sea, es fuerte, ¿no? Pensar que la persona privilegiada no deja de ser víctima de estas estructuras de dominación, al ser precisamente los privilegios son un poco como alguna vez alguien en algún otro círculo de lectura utilizaba la expresión de eh, como, como unas cadenas o como unas esposas, pero forradas de terciopelo, ¿no? Que parecen muy cómodos, todos estamos encadenados, pero la gente con privilegios es como gente que sus cadenas están forradas de terciopelo, o sea, están más suavecitas y le lastiman menos. Que es lo que respondería a esto de por qué la famosa pregunta esta de por qué luchamos por defender nuestra esclavitud o nuestra servidumbre como si fuera nuestra libertad. La lógica funciona un poco así. Gracias, Eduardo. La verdad es que es justamente muy fuerte lo que estás comentando, pero también realista, ¿no? Justo expande la perspectiva de, bueno, ¿lo que hago realmente me libera o me esclaviza? ¿Esto que creo que es libertad o solo es como un hiperconsumo? Y sabiendo que hay como, pues bueno, mira, no quiero nombrarlo lamentable o sea, es más bien, bueno, es algo que alcanzo a observar como un factor, un hecho. Bueno, hay gente con muchos más privilegios que esto que acabas de decir, bueno, es una super cadenota, y gente con otros menos, ¿no? O sea, está justo esta asimetría que mencionas, que digo, bueno, es como un juego entre serpientes y escaleras, también un juego que digo, bueno, realmente de todo esto, ¿qué es lo útil y qué no? O sea, y justo ahí yo entre las cadenas que me siento, como la verdad se los comparto, creo que lo había dicho, no lo recuerdo, es como quererme comunicar de una manera libre, pero todos los medios en los que me encuentro son privativos, o sea, no sé, o sea, WhatsApp, Instagram, o sea, todo esto que sé que no es libertario, ¿no? O sea, y de repente verme como sumida en no tener como ni el conocimiento ni como la infraestructura para tener alguna telemática libre, y la verdad es que me ha puesto a pensar como, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo proponer? Y hasta de alguna manera la norma nos pone como si eso fuera ilegal, ¿no? Ay, ¿quieres intervenir en una red telemática libre? Eso es ilegal. O sea, es como, ¿pero por qué, no? O sea, como que está acomodado justo para que ese poder o ese control se mantenga. Digo, pensando en telemática, ¿no? Ahora hablemos, no sé, o sea, aquí de los vínculos, eh, del lenguaje. Pues sé que puede ser, o sea, no sé, o sea, podemos tener varios puntos de vista. No me quiero ver fatalista, o sea, creo que también podemos tener justo estos espacios, digo, bueno, ocupo esta red, ¿de acuerdo? Pero ¿qué estoy hablando dentro de estos sistemas, no? ¿Qué estoy compartiendo? Y ahí ya también es darle como la vuelta, o al menos, tal vez no completamente la vuelta haciendo como realista, pero sí como ir en una alternativa de, bueno, pues voy a compartir algo que no sea completamente un muerto y un desnudo, ¿no? O sea, tánatos y héroe, bueno, pues pueda compartir algo de, también algo que evoque a la paz, ¿no? Algo que merecemos, sin que eso sea como maquillar la realidad. O sea, creo que es muy importante sí hablar de lo que, pues de lo que es crudo,
pero no por eso es ser como mórbido, o sea, y saber defendernos sin que eso implique como ser cruel. Y creo que eso rescato mucho de esta lectura, de esos primeros movimientos que son no violentos. Wow, o sea, bueno, yo no sé qué onda, pero en verdad que me anima a saber que ha habido y que ha sucedido como cambios sin una necesidad de violencia. Y bueno, quería cerrar con ello, bueno, mi comentario. Muchas gracias. Ay, pues gracias por estar acá, es un gusto encontrarles, aquí acompañarnos. Cualquier cosa, pues seguimos en comunicación. Ahí, si te acuerdas del nombre del autor, no lo pasas, Bardo, de quien habla de lo del que los lleva todo al nihilismo, ¿no? Cuando leías lo de Spinoza. Y dijiste algo de Disforia Mundi, ¿no? Es Alberto Preciado, para igual checarlo. Sí, se los puedo poner ahí en el WhatsApp. Estaría increíble. Vale, muchísimas gracias por querer atenderme una minutita y pues hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Va. Igual tengan bonita semana, bonita noche. Bonita semana, buenas noches a todos, pásenla bonito. Bye.